Y, por último, durante este gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, entre 1952 y el 58, comienza lo que se conoce como la precarización de la sociedad chilena, porque este general de la Esperanza, que había dicho que iba a barrer con la corrupción, se transforma en un populista, nacionalista, no solamente en términos económicos de crecer hacia adentro, sino de aumentar el gasto público, lo que permitió generando una inflación tremenda. Bueno, él crea el MIMBU y la Corvi y el Banco del Estado, pero comienzan a aparecer otros problemas en nuestro país. Comienza el desarrollo de la urbanización y los problemas habitacionales. La migración campo-ciudad mantiene su intensidad, producto del fomento productivo. Acuérdense que si crecen las ciudades, si crecen las industrias, si crece el empleo en la ciudad, la gente del campo se va a venir a vivir acá. Y en 1940, por primera vez, la población urbana alcanza el 52%. Y ahí es cuando empiezan a surgir las poblaciones callampas. Y las poblaciones callampas para nosotros van a ser súper importantes, porque por un lado le van a poner presión sobre el problema de la propiedad privada de la tierra. La población callampa es un problema que aparece después de los años 50. La primera es del 54, que es la población La Victoria, ¿cierto? Que se llama La Victoria precisamente por eso, pero que primero se basa en la toma de un terreno que le pertenece a otra persona. Entonces ahí el Estado tenía que decidir, o los agarro a balazo y los echo a ellos, echo a los pobladores para proteger el derecho a la propiedad, o le compro ese terreno al dueño y genero ahí una solución habitacional. Es como ese meme de los dos botones, ¿o no? ¿Cierto? O protejo el derecho a la propiedad privada o protejo el derecho a la vida digna. Afortunadamente se protegió el derecho a la vida digna y eso va a generar un resentimiento en los propietarios de la tierra. Y ese resentimiento en los propietarios de la tierra, en el núcleo duro de la derecha, va a provocar 20 años después el golpe de Estado. Eso va a generar bolsones de pobreza y la marginalidad y van a emerger nuevos problemas en Chile. Pero veamos los datos. Miren cómo aumenta la esperanza de vida. Basta que tú empieces a vacunar a la gente y el tiro empieza a vivir más. Miren cómo desciende la mortalidad infantil. Ahí empiezan las vacunaciones obligatorias. Esas vacunaciones a las que se negó la derecha. Miren cómo los cabros chicos empiezan a vivir más de ahora en adelante. Miren el crecimiento vegetativo, ¿cierto? Cómo empieza a disminuir la tasa de crecimiento, primero cómo desciende la tasa de natalidad y cómo desciende la tasa de mortalidad, la tasa bruta de mortalidad que está en rojo. Basta que tú empieces a aplicar políticas de salud y la gente se empieza a morir menos. Y posteriormente, a medida que la mujer va ingresando al mercado del trabajo, empieza a descender la natalidad. Y cuando ambas descienden, la población empieza a crecer más lento, pero empieza a vivir más. Y eso es bueno para las poblaciones, ¿cierto? Una de las manifestaciones más claras del fracaso del modelo ISI fue la alza de los precios de las importaciones y la caída de los valores de las exportaciones. Durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo llegamos a una inflación del 83% y a tremendos niveles de cesantía. Y obviamente hubo estallidos sociales, como la revuelta de la Chaucha y la revuelta de Santiago, que empezó en Valparaíso. Y en ese contexto es cuando vamos a entrar a la segunda mitad del siglo XX, pero lo vamos a ver en profundidad la próxima clase. Vamos a partir con esta diapositiva la próxima semana. Bueno, esta diapositiva después la vamos a ir viendo, ¿cierto? Vamos a ver cómo Chile se va a ir integrando y cómo es el Chile de los años 50. Así que, mis queridísimos niños y niñas, estudiantes todos, futuro de Chile, eso es todo lo que tengo que decir por hoy día.